Hoy me gustaría hacer un interactivo sobre la teoría del puente. Y veréis, un puente no es un lugar para vivir, es un lugar para cruzar. No fue hecho para quedarse, ni para convencer a nadie de avanzar, ni siquiera para cargar con quien decidió no caminar. Un puente solo conecta dos orillas, la que ya no eres y la que todavía estás aprendiendo a ser. Durante mucho tiempo creí que amor era quedarme en mitad del puente, esperar, sostener, mirar atrás por quien no venía. Confundí paciencia con pausa eterna, comprensión con postergarme, lealtad con no avanzar, hasta que entendí algo difícil. Quien se queda demasiado tiempo en el puente termina perdiendo ambas orillas. Mi trabajo no es arrastrar a nadie al otro lado. Mi trabajo es cruzar cuando yo estoy lista. Aunque duela, aunque tiemble, aunque el paso sea solitario. Hay personas que solo te acompañan hasta cierto tramo, no porque te amen, sino porque su destino termina ahí. Y eso también es válido. Cruzar no es traicionar. Seguir no es abandonar. Elegirte no es egoísmo. Entrando a una nueva etapa, la vida nos pide madurez emocional. Dejar de quedarnos en lugares de transición por miedo a cerrar ciclos que ya cumplieron su función. No todos cruzarán contigo, pero tú sí debes cruzar por ti. No te quedes viviendo en el puente, la vida está del otro lado. Os he querido traer esto y no quiero que penséis que hablamos de vínculos románticos solo, ¿de acuerdo? Sino que hablamos de estadios en nuestra propia vida. Porque me parece que en el momento en el que estamos transitando todos ahora, es sumamente importante que aprendamos a soltar, que aprendamos a escucharnos, que aprendamos, y no quiero que entendáis soltar como dejar, ¿de acuerdo? No quiero que penséis que mandarlo todo a prender fuego es ser muy maduro, al revés, muchas veces es sostener con otra visión, madurar, hacerte cargo de que hay ciertas formas de actuación dentro de nosotros que piden ser revisadas y que piden ser reajustadas y que cambiemos la forma de ver las cosas, ¿de acuerdo? No me gustaría tampoco que se entendiese la idea de cruzar el puente con dejar todo nuestro pasado atrás y, entre comillas, empezar de cero, porque para mí no es así. Cada uno sabrá cómo está en su momento vital. Siempre sabéis que os invito a que hagáis un ejercicio de honestidad y de sinceridad con vosotros mismos muy potente para que conectéis con lo que realmente hay dentro. Por eso, me gusta también repetirlo al principio, en mis vídeos no hay opciones, porque lo que hago es canalizar la energía, ¿de acuerdo? Entonces, a esta tirada la he llamado Entre el umbral. Y vamos a sacar con el oráculo de Anubis, ¿de acuerdo? Porque sabéis que es el dios egipcio del umbral. Es un psicopompo que ayudaba en el tránsito de la vida hacia la muerte. Entendamos aquí la muerte como una transición. Y vamos a ver qué energía general hay para nosotros, ¿de acuerdo? Cómo nos está acompañando Anubis en ese cruce del umbral, porque estamos todos con una sensación de cansancio, de vacío, de que por más que hagamos cosas no nos sentimos completos, realizados. Es como si sintiéramos que hay cosas que ya no van con nosotros y que fuéramos conscientes de que las hemos mantenido por, bueno, pues no, ya no quiero decir comodidad, sino porque nos hemos acostumbrado o porque es lo que se espera o porque lo hemos hecho siempre por costumbre, por rutina. No me salía la palabra rutina, perdonad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en los tiempos energéticos en los que estamos ahora estamos teniendo insights sobre lo que ya no es sostenible en nuestra vida, sobre qué facetas o puntos de vista o comportamientos han significado un sobreesfuerzo y estamos tan drenados que no podemos continuar por ahí. Entonces está muriendo una vieja versión de nosotros y todavía está renaciendo o formándose esa nueva identidad que late dentro de cada uno. Entonces, claro, es lo que os digo, estamos. Por eso os he querido traer la teoría del puente. En ese cruzar el puente, ¿vale? Cruzar el umbral. Uf, esta ha querido salir. No la voy a descubrir todavía porque quiero sacar
alguna más. Y no quiero que me condicionen la lectura, porque quiero leerlas todas juntas. Esta también ha querido salir. Esta también. Bueno, vamos a sacar 3 y miraremos el fondo. No lo quiero mirar todavía. Pues fijaos qué potente. Es muy curiosa. Voy a levantar esto un poco porque para las 3 preguntas que quiero hacer sobre cómo podemos cruzar ese puente, me gustaría coger un tarot diferente que simbolice las energías de la pregunta. Fijaos que nos sale con el número 17, al que yo relaciono mucho con la estrella, y de hecho se llama estar conciencia estelar, generosidad, ¿de acuerdo? Con el número 8 se nos queda la alquimia, los 5 sagrados elementos, y con el número 7 se nos queda la diosa Sekhmet, que nos habla de transformación, Sekhmet es la diosa de la fuerza, pero una fuerza compasiva, ¿de acuerdo? Se asemejaría un poco, para que os hagáis una idea, si no entendéis mucho de mitología egipcia, al arcángel San Miguel, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la energía compasiva de Anubis o cómo nos está acompañando? Y fijaos, en el fondo se nos queda influencias cósmicas, Maat, Tot y Kepera. Es muy curioso porque para los egipcios el escarabajo, os lo voy a volver a enseñar así que se vea bien, simbolizaba las raíces, simboliza la muerte, la transformación, la capacidad de poder superar obstáculos, ¿de acuerdo? Porque, claro, ellos veían que los escarabajos enterraban, perdonadme por lo que voy a decir ahora, pero es naturaleza pura y dura, sus huevos en mierda, literal, y esos huevos eclosionaban y los escarabajos bebés salían hacia la superficie completamente renovados, ¿vale? Era ese renacimiento hacia una nueva vida, aún con adversidades o aún con lo que aparentemente parecía no ser un entorno favorable. Disculpad. Eso es lo que se nos queda en el fondo. Entonces, si os fijáis, viene muy relacionado también con lo que yo os estaba contando de pasar el puente, de ser conscientes de que ya no nos podemos quedar en medio. Hay algo que pulsiona dentro de nosotros que nos invita a movernos, ¿de acuerdo? A hacer esa transformación con Sekhmet para coger las riendas de nuestra vida y para poder dar ese impulso y tener desde una compasión tremenda hacia nosotros, de entender que bueno, lo hicimos lo mejor que pudimos, lo hicimos como lo hicimos, de entender que era nuestro momento vital y de abrazar esa vulnerabilidad o abrazar esas partes rotas o dañadas, pues bien, o porque se abrieron heridas o porque el espejo que en ese momento o las circunstancias que teníamos en ese momento no eran las más amorosas a lo mejor, pero entender que eran necesarios para nuestra evolución. ¿Por qué os digo esto además? Por la conciencia estelar. Cuando entiendes que las cosas pasan dolorosamente, como tienen que pasar, para que nosotros podamos hacernos conscientes y hacernos responsables y que seamos realistas en cuanto a que somos los arquitectos de nuestra propia vida, duele porque es un acto de madurez, ¿vale? Yo creo que estamos todos en ese momento en el que entendemos que nadie va a salvarnos, que solo podemos reconstruirnos nosotros y que si hay gente que nos acompaña, pues como os leía en ese fragmento del puente, en nuestro estadio, bien, si no, los despediremos con amor o entenderemos que cumplieron su misión. A mí siempre me gusta pensar que todos los vínculos tienen una fecha de caducidad, ¿de acuerdo? Todos, incluso en el que tenemos con nosotros mismos. Ojo, generalmente tienen una fecha de caducidad o para terminarse o para transformarse, que esto también es importante entenderlo. Por eso os decía que no es cuestión ahora de tener ese desajuste acuariano de lo mando todo a la mierda y empiezo de cero. ¿Por qué? Porque el patrón te lo vas a llevar, la mierda te la vas a llevar, te va a volver a pasar lo mismo. Se trata de ser conscientes y de entender que probablemente tengamos que cambiar
de paradigma o tengamos que cambiar de forma de ver las cosas y que no pasa nada. A eso es a lo que me refería con esos reajustes. Da igual cuando estéis viendo el vídeo, porque esta energía general que hay viene para quedarse largo rato. Tenemos a Mercurio retrógrado en Piscis, tenemos a Saturno y a Neptuno en Aries, que pasaron la grieta cósmica, que es el cero de Aries hace poco. Va a entrar Venus en Marte, Venus en Aries, perdón. Bueno, Marte también va a entrar en Aries. Entonces, digamos que todas las energías se han pasado desde el colectivo o desde el darnos cuenta que estaban en Acuario de lo que no funcionaba a nivel colectivo o a nivel interrelacional, pasaron a Piscis para disolverse o para comprenderlo más desde la emocionalidad, y ahora van a pasar a Aries, que nos está diciendo ya, coge las riendas de tu vida, madura, cariño. Ya papá, mamá, el vecino, el primo, tu compañero de trabajo ya no te va a solucionar nada. O lo haces tú o te vas a quedar en ese medio del puente y al final vas a perder las dos orillas, como veíamos en el pequeño post que os he leído. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos está pidiendo o cómo nos está apoyando Anubis? Pues primero diciéndonos que estamos más que protegidos, ¿de acuerdo? Con ese Sotis y con esa conciencia estelar. Y fijaos, porque es que además, como es la magia del tarot, en el fondo, justo debajo de las influencias cósmicas, se quedan los inicios, ¿vale? Que conectes con tu verdad interior, que conectes con lo que te da paz, que conectes con lo que realmente está alineado para la reconstrucción de tu vida a partir de ahora, y que lo lleves a cabo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que se nos está invitando también con la energía central de la tirada es hacer alquimia, o sea, coger nuestros 4 elementos más el alma, ¿de acuerdo? Tierra, fuego, aire y agua, y a unificarlos todos para reconstruir. Esta carta también está muy asociada al mago, ¿de acuerdo? Que habla de inicios de conversaciones, de ponerte en tu lugar y de creerte, porque lo tienes, que eres el arquitecto de tu vida, eres el alquimista, que a partir de ahora todo lo que vayas a construir, siempre y cuando esté alineado y esté conectado con lo que realmente pulsa dentro de ti, va a tener esa influencia cósmica, ese apoyo y esa consecución positiva para nosotros. Ojo, ojo, que lo que también nos están pidiendo es que entendamos que todo tiene su proceso. Es decir, que no estamos también con unas energías de urgencia, de hacer, de no podemos hacerlo todo ahora. Una semilla no crece en una semana, generalmente, ¿vale? Hay casos, pero entenderme. Lo que nos están pidiendo es que si queremos hacer alquimia, primero tenemos que ser realistas, tenemos que agradecer y tenemos que entender que nuestro proceso era perfecto, en tiempo divino, y con esa compasión hacia nosotros sacar la fuerza necesaria para alquimizar y transformar lo que hay dentro de nosotros y poder terminar de cruzar el puente, ¿de acuerdo? O sea, Anubis nos está ofreciendo una ayuda muy, muy, muy potente y muy positiva, ¿vale? Me encanta ese oráculo. Además tengo un par de oráculos egipcios por ahí y bueno, en función de cómo se dé la tirada, veremos a ver si los utilizamos o no, ¿vale? Venga, entonces he preparado 3 mazos porque le vamos a hacer 3 preguntas energéticas a las cartas y a los arquetipos. Entonces, bueno, miento. Primero, lo que vamos a ver es qué es lo que nos pide rendición, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ya no da más? ¿Qué es ese, lo que sea, ese patrón, ese pensamiento, ese hábito que ya no da más, que ya no puede venir con nosotros y al que debemos agradecer y soltar? Ojo, no agradecer, mirad, cuando hablamos de perdón, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que dice, perdona, sí y no, ¿de acuerdo? Perdonar no significa dejar que te vuelvan a hacer las mismas cosas o pasar por el mismo patrón.
lo que hablamos es de entender o comprender que cumplió su misión, que tenía una misión, sacar el aprendizaje y despedir desde el cariño, ¿vale? Por muy doloroso que sea. Y creedme que somos mamíferos. El ser humano somos, entre comillas, patrones repetitivos. Todos hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido finales, todos hemos tenido transiciones, todos. En mayor o menor medida nos va a tocar. Entonces, cuando os cueste conectar con esa energía, ¿de acuerdo? Cuando os cueste dar ese paso para poder cruzar el puente, intentad pensar, y sé que es difícil, intentar pensar en todas las veces que lo habéis podido conseguir y en todas las veces que habéis sacado esa fuerza interna, ¿vale? Con Sekhmet, esa fuerza interna para decir, vale, he pasado mi duelo, he pasado mi luto, he pasado lo que tenía que pasar, es momento ahora de hacerme cargo y de continuar hacia adelante, ¿vale? De dar ese primer paso hacia la orilla que nos espera al otro lado. Venga, ¿qué te pide rendición? ¿Qué nos pide rendición? ¿Qué nos pide rendición? Pues va muy alineado, chicos, va muy acorde y muy alineado. Esta no quería entrar. Pues mira, justo yo os estaba hablando ahora y en el fondo se nos queda la templanza. Fijaos qué fantasía de sincronía y cómo están las energías. Os vuelvo a repetir que en realidad para todos, luego cada uno tendrá que ser un poquito hábil, un poquito realista para ver en qué área de su vida le afecta. Nos está hablando de aceptar los procesos, ¿de acuerdo? Y de entender que los cambios llevan tristeza, que los cambios llevan pérdidas. La carta central es The Fates, es la rueda. ¿Qué es lo que sucede? En esta rueda nos salen... no me acuerdo cómo se llama. ¡Ay! Están simbolizando a las... De una forma moderna, ¿vale? Está simbolizando a las parcas. No me salía, perdón. Es ese Mercurio retrógrado, yo lo tengo muy potente. Está simbolizando a las parcas, es decir, el destino nos está trayendo cambios, nos está poniendo delante de nosotros esas cosas que hemos ido tapando o guardando debajo de la alfombra para que se quedaran quietas y bueno, ya me haré cargo de esto. ¿Qué pasa? Que ahora está saliendo toda la superficie y estamos viendo de cara, que independientemente con este caballero de oros, de todo lo que nosotros considerábamos estable, de todas las construcciones que nosotros habíamos podido ejercer para darnos ese confort, esa seguridad emocional, física, da igual, lo estamos leyendo de una forma energética. Va a haber cosas que no dependan de nosotros. Y va a haber cosas que se nos pongan patas arriba y va a haber cosas que aunque nosotros en un principio pensamos que son tristes o que nos duelen o que nos arrastran emocionalmente hacia el pozo, después lo que llega es el equilibrio, la sanación. La carta también de la templanza implica que estamos protegidos, que hay energías superiores a nosotros que saben por lo que estamos pasando. Es la carta de los guías. Uy, perdonad. Es la carta de los guías, es la carta del acompañamiento, del no estás solo, yo te sostengo, pero tienes que tener fe en el proceso, tienes que confiar. Y es que encima debajo de la templanza, se nos queda el 9 de oros, que es la autovalía, la independencia, el saberte merecedor, el ver todo lo valioso que hay dentro de ti y defenderlo con orgullo, ¿de acuerdo? Es la carta de la plenitud más venusina por excelencia, porque además Venus implica también los signos de tierra, ¿vale? Bueno, también gestiona a Aries, a Libra, pero entendedme, lo que nos da es el placer tangible, ¿de acuerdo? El placer tangible y el equilibrio. Y lo que nos están diciendo es que en el momento en el que tú asumas o que tú entiendas con ese 5 de copas, que esa tristeza, que ese dolor, esos sentimientos arrastrados, porque la carta es tremendamente específica. Fijaos que ella está llorando, ¿de acuerdo? Está llorando aquí por las 3 copas que están dentro del agua derramadas. Está haciendo valoración sobre lo que se ha quedado y
de la tela roja que surge, ¿de acuerdo? Está la figura de la luna con ella misma vestida de blanco. O sea, ella sabe y es consciente, o la figura sabe y es consciente de que tiene que transitar esa tristeza, que tiene que transitar esas pérdidas para poder hacerse cargo de sus miedos, de sus demonios y poder resurgir o reconectar con eso que hay dentro de ella. En la carta del 2 de copas, por ejemplo, yo en tarot evolutivo o terapéutico, aparte de hablar de conexiones con otras personas, en función de cómo salga aspectado, yo lo relaciono también mucho con unificar la parte masculina y negativa para estar alineado y confiar en ti. Entonces, ¿qué es lo que nos pide redención? Sí, redención, rendición, que nos hagamos cargo, que seamos o que tengamos conciencia de que hay cosas que no dependen de nosotros, de que los ciclos de la vida y nos llevan a que unas veces estemos bien y otras veces estemos mal, a que entendamos que esos propios ciclos tienen que ser transitados, tienen que ser vividos, porque a raíz de hacernos conscientes de eso y de terminar de dejar las cosas que nos hacen sentir tristes, pero transitándolo, lo vuelvo a repetir, aceptándolo, diciéndote a ti misma en voz bajita, entiendo que estoy mal, entiendo que esto me afecta, entiendo que estoy pasando por esta mierda de situación, pero también entiendo que llegará un momento en el que estaré mejor, en el que tendré más claridad, en el que tendré ganas de moverme. ¿De acuerdo? El yin y el yang. O sea, acepto que estoy mal, ¿vale? O acepto que esto me afecta, pero también entiendo que para poder superarlo tengo que sentirlo dentro. Entonces, cuando hagamos todo ese trabajo, lo que se nos queda a nivel subconsciente es la templanza, es decir, el equilibrio, la sanación, la autorregulación y el ir hacia adelante. Venga, vamos a recoger la pregunta número 1, que la vamos a dejar por aquí, y al tarot del bosque, ¿vale? Le vamos a preguntar. He querido coger este tarot porque a mí me conecta mucho con la tierra, con la materia, para preguntarle qué acción mínima real digamos que necesitamos o podríamos llevar a cabo para poder, desde esa compasión, ¿vale?, hacia nosotros mismos, sentir que estamos haciéndonos cargo de nuestra vida. A ver, una cosa me gustaría deciros, que es que tenemos que entender que no podemos cambiar de golpe, que no podemos acelerar esos procesos. Y sí, os recuerdo además que en el consejo de la pregunta anterior nos decía que tenemos que aceptar los ciclos, los cambios, que tenemos que transitarlos de la mejor forma posible. Mucha, mucha, mucha compasión hacia nosotros mismos, hacia nuestros procesos. No queramos acelerar los tiempos, entender incluso que podemos hacer un ejercicio de abstracción, de contarnos a nosotros mismos nuestra propia situación, pensando que nos lo está contando una de las personas a las que más queremos. Si os dais cuenta de cómo os habláis a vosotros y de cómo le hablaríais a esa persona, la noche y el día. No tiene nada que ver el acompañamiento y la empatía que tenemos hacia personas que nos cuentan sus cosas que la crítica y el autojuzgarnos que tenemos dentro. Bien porque, yo qué sé, pues por meternos mucha cera con lo que no logramos o incluso con lo que tuvimos que dejar. O sea, hay veces que tienes que dejar cosas, situaciones, personas, ambientes y cuando pasan un par de días dices, me he dejado, o sea, me he alejado y siento que he perdido. Pues hasta eso, chicos, hasta esa pérdida, a la larga, es un beneficio. Porque al final también estamos entendiendo, comprendiendo que nuestra paz emocional y nuestra paz mental es mucho más importante que ganar una batalla que a lo mejor íbamos a tener que estar manteniendo toda la vida, ¿vale? Porque cuando ya entras en ambientes en los que tienes que estar siempre a la defensiva o siempre, pues un poco con la idea de hoy estoy bien, pero a ver cómo estarán mañana y a ver cómo tengo que, por dónde tengo que pisar para que no me salte el cocodrilo, al final lo mejor es abandonar. Aunque lo podáis sentir al principio como he perdido o me he dejado o me he ido. Chicos, primero a salvo, siempre, siempre, para todo, contacto cero, cortar. Luego ya se irán ordenando las cosas o reorganizando las cosas, pero primero a salvo, ¿vale? Entonces, venga, vamos a ver qué acción mínima, qué acción real
a nivel materia podemos llevar a cabo, han salido muchas, a nivel materia, a nivel real, a nivel tangible, podemos llevar a cabo, pues bueno, pues para darnos ese empuje y esa fuerza interna de voy a continuar con esto, estoy dando pasitos firmes, lentos, pero seguros hacia lo que quiero. Fijaos, o sea, es que yo acabaría ya la tirada aquí. Hello, o sea, estamos hablando de acciones concretas, de esos pequeños gestos o acción mínima y nos sale el mago. Ya. Mira, el 4 de bastos, el as de espadas y el 8 de bastos. Pues fijad, lo primero que me sale, o sea, lo primero que siento, la primera canalización que siento en cuanto a estas energías es comunicación. El mago es una carta de comunicación, el 8 de bastos también es una carta de comunicación activa, de moverme, ¿vale? Entonces, puede que al principio os dé un poco de cosica, ¿vale? De un poco de, ay, pero es que, bueno, las de espadas también es comunicación directa. Tenéis que pensar o sentir dentro de vosotros qué es. Primero vuestros logros, ¿vale? Porque el 4 de bastos implica, aparte de la estabilidad emocional, los logros y las celebraciones. Conectad con lo que os decía antes, de todas esas cosas que ya habéis superado, de todas esas cosas que habéis conseguido, de todas esas veces que te dijeron no puedes y tú dijiste mis cojones, aquí estoy. A lo mejor no lo haré como tú creías, pero lo voy a hacer como yo siento, o lo voy a hacer como es estable para mí, o lo voy a hacer como es seguro para mí, ¿vale? O sea, la energía principal que me está llegando es eso, que conectéis con vuestra fuerza interna de todas esas otras veces que pudisteis salir adelante, aun cuando nadie daba un puto duro por vosotros. Que a raíz de eso vas a tener una claridad mental tremenda, ¿vale? Para saber discernir o dilucidar qué sí, qué no, qué se queda, qué no se queda. No hablamos de ser comunicantes agresivos. Hablamos de tener claridad interna, hablamos de saber cortar con lo que es tuyo y con lo que no es tuyo. Tener ese aha moment de, vale, esto ahora ya lo entiendo. Estoy viendo por dónde van los tiros. Porque es cómodo o es estable para mí, o a mí me da estabilidad, o a mí me da seguridad, y qué no. Las energías más potentes, evidentemente, al principio de la tirada nos sale el mago, que es un arcano mayor. ¿Qué nos está diciendo esto? Pa'lante con todo, bebé. O sea, no te cortes ni las uñas. Pa'lante con todo. Y en el momento en el que tengamos todo eso claro, en el momento en el que ya hayamos puesto esa comunicación, y os lo vuelvo a repetir, no se trata de ser kamikazes sincericidas. Se trata incluso, fijaos lo que me acaba de llegar ahora. Esto no lo voy a hablar así contigo ahora. No estoy preparado, no estoy preparada para tener esta conversación contigo ahora porque no tengo claridad. En el momento en el que tenga claridad, en el momento en el que sea un espacio seguro para mí, te lo diré. Habla también de estrategia, ¿vale? De saber lo que decimos, cuándo lo decimos y para qué lo decimos. Pero sobre todo conectado con nuestro valor interno, con lo que a nosotros nos dé seguridad y confianza. En el momento en el que tengáis esa, primero, ese diálogo interno con vosotros de, a ver, conecta, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto ya lo has pasado, ¿lo quieres vivir? Sí, no. O sea, hacer ese balance y tú puedas salir hacia el exterior y tener esas comunicaciones más, digamos, más tajantes, más cortantes, más presenciales. O sea, la energía de tu propio cuerpo va a cambiar porque ya no vas a estar retraído o ya no vas a estar con ese pasito hacia atrás pensando en que si digo esto, igual la cago, si digo esto, igual la lío. Vas a decir, bueno, vale, yo tengo la necesidad de decir esto, lo voy a hacer de la mejor forma que pueda con mi nivel de conciencia. Y entiendo que si a esa persona le detona, se pone agresiva o me ataca, punto número 1, no voy a seguir comunicando contigo, no voy a seguir hablándote. Y punto número 2, es tu puto problema, no es el mío. No te estoy diciendo esto para atacarte, te lo estoy diciendo porque tengo la necesidad de proteger mi intimidad y de tener claridad en mi intimidad, mi estabilidad. Y lo que es seguro para mí. Si tú te has sentido detonado o afectivo, detonado o atacado, háztelo mirar, porque esto ya es tuyo, no es mío.
va a haber una movilización de energía, vais a tener una fuerza interna, vais a tener un empuje hacia adelante. Ya no es que vayáis a dar un paso para cruzar el puente, es que os vais a echar a correr. ¿Por qué os digo esto además? Porque se nos queda el 5 de oros y la reina de copas. Venís y la reina de bastos. O sea, ya venís de trabajar vuestras carencias afectivas, ya venís de trabajar ese creeos que estabais solos, ese no sentíos entendidos, sentir que vuestras emociones o vuestra inteligencia emocional o lo que hacéis de forma más, más para no hacer daño, ¿de acuerdo? Porque la reina de copas también es una energía muy protectora, muy intuitiva. Y eso os ha hecho sentir que estabais o que no se os comprendía o que no se os apoyaba y es que ahora ya os va a dar igual. Es que ahora ya os va a dar igual porque con ese 8 de bastos y esa reina de bastos que se queda, vais a coger carretera y manta, pero a 0 a 100 como los Porches, ¿vale? Siempre y cuando, lo que os digo, hagáis ese ejercicio de balance de, para mí, que es seguro, que es estable y qué es lo que quiero defender y qué es lo que quiero impulsar o iniciar, ¿vale? Y me muevo con todo, independientemente de que haya gente que se pueda sentir atacada, malentendida, y lo hablaré y lo explicaré y tendré claridad y le diré, mira, que de verdad, que no quiero hacerte daño con esto, que es que necesito expresarme. Si te está haciendo daño, por favor, haz un ejercicio de autocrítica y de escucha interna para ver qué está detonando esta conversación o estos límites, ¿vale? Porque también me llega mucho la palabra límites. Vais a ser capaces de poner límites para sentiros a salvo y para sentiros seguros. Y evidentemente va a haber gente que se va a molestar o que va a detonar. Y ahí es donde viene esa inteligencia, ¿vale? Esa inteligencia emocional, pulsionar, esos deseos internos de la reina de bastos ante las carencias o los acuses o la soledad que os puedan hacer sentir otras personas. Porque es lo que os digo, vais a entender que no es vuestro, que no es vuestro. Todos, chicos, en mayor o en menor medida, consciente o inconscientemente, reaccionamos desde la herida, tratamos desde la herida. La evolución no consiste en no hacerlo, consiste en identificarlo y en trabajarlo, ¿de acuerdo? Y ya venís de eso, ya habéis trabajado eso. Entonces os vais a ver con una claridad mental y con una fuerza interna, de verdad, que os va a animar a continuar y que os va a animar a seguir hacia adelante con mucha pasión, ¿vale? Muy buena lectura, o sea, me está gustando muchísimo las energías que se están dando en este umbral. Venga, y para terminar con los tarot. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hagamos esto, yo que os he dicho antes, que va a surgir el juez interno, ¿sí? Vamos a tener dudas, vamos a sentirnos mal, vamos a chucharnos al oído. Entonces lo que vamos a preguntar ahora, ¿vale? Es cómo silenciar nuestro juez interno. Cómo silenciar nuestro juez interno. Y cuando lleguen esos momentos de duda que nos arrastren, que nos hagan decir, pero joder, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Esos momentos de vacío, que tengamos esa autoconfianza y esa fe en el proceso. Por eso he cogido el Moonchild Tarot, que conecta muy bien con lo subconsciente. No nos quiere hablar, así que bueno, para no hacerlo mucho más largo, voy a cortar. Fijaos qué curioso, chicos, porque el 5 de oros nos ha salido en la segunda pregunta y el caballero de oros nos ha salido en la primera. 9 de copas, 6 de copas,
5 de copas. Os juro que está barajado. Bueno, ya lo habéis visto. 7 de espadas. La estrella. Y el caballero de bastos. En el fondo se nos queda el 4 de espadas y la emperatriz. Vale. Mirad, lo primero que me llega es que en el momento en el que aparezca ese juez interno, que es un poco cabrón y es un poco criticón, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es conectar, porque esto se nos queda a nivel subconsciente, conectar con vuestra parte creativa, con vuestra parte abundante, con vuestro Venus, si sabéis dónde lo tenéis en la carta natal, y descansar la cabeza. Es decir, entender que son creencias o pensamientos limitantes que surgen desde el ego, ¿vale? Desde el ego que nos quiere proteger. No hablamos de un ego malo, un ego de yo soy el mejor y me toca las pelotas hacerle daño a la gente o llevarme a la gente por delante. No. Hablamos del miedo, ¿vale? Del miedo protector. Es decir, piensa bien esto, estás haciendo esto y ostras, no, ¿vale? Sacáis vuestra emperatriz interna, esa energía de abundancia, de conexión con la tierra, con lo tangible, con los pequeños placeres, y os decís a vosotros mismos, esto solo está en mi cabeza. Esto es lo que estoy dejando atrás y esto es lo que me está haciendo, digamos, es lo que me está cansando. Tener que mantener siempre esa visión de protección hacia la afuera y de sostén hacia la afuera cuando me doy cuenta de que para hacer eso me estoy dejando a mí mismo de lado o no me estoy escuchando a mí mismo. ¿Y por qué os digo esto? Porque en la primera fila, si os dais cuenta, se nos junta la carta del 5 de oros que nos ha salido en la segunda pregunta, que era la acción mínima, y que nos decía que va a haber gente que se vaya a sentir en carencia a raíz de este nuevo cambio que nosotros teníamos, pero es que nos sale el caballero de oros que nos decía que lo que tenemos que aceptar es que independientemente de que esas cosas fueran estables, aunque hayamos trabajado, aunque hayamos puesto nitro, aunque hayamos puesto esfuerzo, ya no lo eran, ¿vale? Entonces, ese juez interno lo que nos va a decir es que otro tiempo pasado fue mejor. Y es que se nos queda el 9 de copas, que es la plenitud emocional, pero también es el me agarro a mis emociones y ahí las tengo yo para mí, es el avaro, ¿vale? Para mí es el avaro del tarot de yo me guardo mis cosas. Y nos sale el 6 de copas. Y el 6 de copas es el pasado, es la infancia, es lo que ya he vivido antes. Entonces, lo que se nos va a decir es que ese juez interno se va a presentar ante nosotros diciéndonos, que antes estabas mejor, que hasta ahora no te había ido tan mal, que bueno. A ver, que sosteniendo y conteniendo a todo el mundo, tú tenías un papel estable, sí, un papel estable pero para los demás. Porque en el momento en el que te fuerzas para sostener, y ojo que a muchos se nos ha educado para eso, ¿vale? De forma inconsciente, lo vuelvo a repetir, o sea, el casa, familia y estatus, ¿me entendéis? O sea, eso ya no sirve, eso se está quedando atrás. Entonces, ese juez interno te va a decir, con lo bien que estábamos antes. Mentira, mentira. Recordad, conectar con vuestra abundancia interna, con lo que ahora es valioso para vosotros y descansad la mente, bajarle el volumen. Decirle, vale, te reconozco, veo que eres una creencia limitante, veo que eres un discurso que hasta ahora me ha estado ayudando o, digamos, acompañando, ¿de acuerdo? Por ese miedo egoico a no ser lo que se esperaba de mí, pero es que ahora ya no me vales. Entonces, baja 2 volúmenes y vamos a que te calles un rato, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se queda en la segunda parte de la lectura? 5 de copas, 7 de espadas, la estrella y el rey de bastos. El rey, sí, el rey de bastos. ¿De qué nos habla esta línea, chicos? La carta principal es la estrella, por ser un arcano mayor. Ay, no se ve, perdonad. Aquí se ve mejor. Bueno, os lo voy a poner así. Ay, perdonadme, chicos. Nos habla de sanación. Sanación pura y dura, pura y dura. El 5 de copas, os recuerdo que también nos han salido en las anteriores. O sea, para que veáis hasta qué punto las energías están
unidas o están hiladas. Nos salía en la anterior. Nos decía o nos recordaba que muchas veces nos centramos en exceso en lo que ya no tenemos, ¿vale? Y encima se nos queda ese 6 de copas en la anterior línea, que es el pasado, y que esos pensamientos limitantes, ese 7 de espadas, ese sentirnos... Fijaos, aquí estoy leyendo esa carta como que nos hemos traicionado a nosotros mismos, como que nos hemos autoengañado en cuanto a las pérdidas. Me está hablando mucho de una sensación y me vais a decir, ¿yo victimista no? Sí, todos. El proceso de duelo implica hacerse la víctima, por naturaleza pura y dura. Porque a mí, porque estoy pasando por esto, hostia, mira por lo que estoy pasando. Y sí, es algo que tenemos que aceptar, que tenemos que transitar. Esperad un segundo, chicos, que bebo agua, pero hay un catarro. Disculpad, ¿vale? Entonces, sí. O sea, no está mal hacerse la víctima. No está mal regodearse en un principio en el dolor. ¿Por qué? Porque tú le estás dando permiso a tu cuerpo y le estás diciendo que entiendo que te sientas mal, que entiendo que estés mal. Es que con esto que has pasado es normal que estés mal. Te mereces una lloradita y 2 días en la cama. Sí, chicos, y es natural. Nos pasa a todos, todos hemos transitado por eso. Pero ¿qué es lo que viene después? La sanación, ¿vale? El 7 de espadas también es estrategia, es pensar con frialdad, dar los pasos adecuados desde nuestra intuición para poder salir de eso, ¿vale? Recordad que todos los arquetipos tienen luces y sombras y tienen diferentes formas de leerse en función de cómo están aspectados. Entonces, aquí nos habla de sanación, de tener fe en el proceso, de entender que somos nuestra propia guía interna, ¿vale? Fijaos que os la quiero enseñar porque esta carta es... Fijaos, os la voy a acercar más. De que somos nuestra propia guía interna, ¿vale? Y que tenemos esa capacidad de salir de esto. Y encima es que se nos queda el caballero de bastos. O sea, el rey de bastos. No sé qué me pasa hoy, creo que es el cansancio. El rey de bastos, ¿vale? Ese rey de bastos que dice, yo con mi piel acciono, voy hacia adelante, cojo las riendas de mi vida y voy con todo y sin miedo. Y fijaos, se nos queda el 4 de oros que ha saltado, el 3 de espadas y el 10 de oros. Y después el carro, ¿vale? Entonces, lo que es que os lo digo, o sea, a mí lo que más me está llegando en este momento con esta lectura, y ahora os leeré esas cartas, que cuando salga nuestro juez interno tenemos que conectar con esa parte abundante de emperatriz y decirle que mira, que sí, que tienes razón, que he perdido cosas, que sí, que se ha quedado gente atrás, que sí, que estoy ahora un poco que no pasó ni una, pero es que, chico, es que es lo que hay, ¿vale? Es que es lo que hay, se llama empoderamiento, ¿vale? Entonces, ese juez interno que nos sale, os recuerdo que nos habla un poquito desde el miedo, ¿vale? La carencia, pero ¿cómo vas a hacer esto? Pero es que nosotros realmente ya estamos con esa energía de avance. Con esa energía de avance ya hemos pasado esos dolores, ¿vale? Nos hemos aferrado demasiado a ese dolor. Lo que nos está pidiendo es esa plenitud. Hay algo en nuestra vida que se ha caído en cuanto a nuestra estabilidad y no hablo de cosas materiales. Imaginaos que habéis estado siempre pensando que erais de una determinada forma de ser y que esa era una faceta en luz vuestra y de repente la gente que tenéis a vuestro alrededor te han dicho luz mis cojones. Yo me he sentido así, yo me he sentido así, yo me he sentido allá y os dais cuenta que de repente esa luz era un gremlin. Y dices, wow, es que se me ha caído todo el paradigma que yo tenía sobre mí. ¿Vale? Eso es una crisis personal. O sea, o hemos estado tanto tiempo aferrados a esa crisis emocional que lo que nos están pidiendo ahora es stop it con esto. Stop it con esto. O sea, conecta
con tu emperatriz interior, con tu abundancia, con todo lo bueno que has hecho, con todo lo que has hecho crecer. Eres tu propio guía, tu propio faro interno. Avance hacia adelante, o sea, ya no hay que mirar atrás. Ya no hay que mirar atrás, ya no nos tenemos que dejar embaucar por ese dolor, sino aceptarlo. Vale, esto me dolió, esto me ha servido para ser la persona que soy hoy y lo que hago ya es que no quiero otro remedio. O sea, os iba a decir, no queda otro remedio que no, es que ya no quiero otra cosa que no sea avanzar. Ya no quiero otra cosa que no sea crecer. Así que súper potente, chicos. Cuando venga ese juez, ¿vale? De decir que le han quitado la licencia. Venga. Vamos a ver. Y además es que, chicos, fijaos que las energías a nivel general astrológico que estamos teniendo ahora, yo os recuerdo que como es arriba, es abajo, es adentro, es afuera, y lo que nos están invitando es a vaciar la mochila para caminar más livianos, ¿vale? Más autoconectados y más alineados con nuestra autenticidad, con nuestra pulsión interna. Entonces, claro que hay que entender que habrá gente al que le incomode, ¿vale? Pero bueno, pregúntate si te incomoda a ti y qué hay detrás de esa incomodidad. Porque a lo mejor hay una herida de abandono, a lo mejor hay una herida de injusticia, una herida de rechazo. Y eso es lo que se trabaja, ¿vale? Eso es a lo que se le mira de frente y se le dice que no, que esto ya no. Venga, aullar a la luna, procesa tus sentimientos. ¿Qué os estaba diciendo? Es que, chicos, magia y efectos especiales. Magia y efectos especiales. Acepta tu responsabilidad. Y yo ya casi no sacaría más, porque esto es la confirmación total. Este es el resumen, confirmación total de la lectura. Y nos salen dos. Vea por ello, hello, y toma la iniciativa. Pues nuestros guías nos acaban de confirmar toda la lectura, el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el final. Con ese carro, con esa estrella de hacernos cargo, de saber que somos nosotros nuestra propia guía interna. Procesa tus sentimientos, entiende que te va a doler y que va a doler, que es normal, estate mal el tiempo que necesites. Y fijaos, en el fondo se nos queda celebración. Chicos, celebrar la vida también implica celebrar las pérdidas. Celebrar la vida también implica aceptar nuestra vulnerabilidad, aceptar que la hemos cagado, aceptar que de buenas intenciones muchas veces está lleno el camino al infierno. Y generalmente esas buenas intenciones, os recuerdo que suelen ser para contentar a los demás, no para conectar con nosotros. Por eso está lleno el infierno de esas buenas intenciones. Así que a partir de ahora, sabiendo que sois esos alquimistas con ese mago, esa estrella, ese carro, son arcanos mayores muy, muy, muy positivos, que os están invitando a confiar en el proceso y a que vayáis para adelante, ¿vale? Recordándoos, como todos, que cagarla la vamos a cagar, que equivocarnos no vamos a equivocar. Fijaos. Dark Moon, mirar hacia adentro. Cosmic Protection, perdón. Nos ha salido antes, ¿vale? Mareas del océano. Os recuerdo que nos ha salido en el oráculo de Anubis que teníamos esa protección, ¿de acuerdo? Que se va a hacer justicia y que el karma no es castigo, es realización o consecuencia de nuestras acciones y de nuestras inacciones. Entonces, que no lo veamos como algo negativo, sino como algo evolutivo, algo que pide ser visto y trabajado y alquimizado, ¿vale? ¿Y hacia dónde vamos? Pues hacia la completación, hacia el reseteo, ¿vale? Y hacia la... desde esa quietud, desde ese entendernos a nosotros mismos y ese conectar con nuestro interior y con lo que nos pulsiona, hacia la completitud y hacia la realización de nuestros sueños. Y además, fijaos, se queda en el fondo claridad, purificación, compartir tu energía y renovación. Crecer duele, ¿vale?
crecer duele, hacerse maduro duele, hacerte cargo de tus cagadas y de darte cuenta de que o no eras tan bueno como creías o no eras tan malo como te creías, pues duele también. Y aceptar ese dolor. Es importante que aceptemos ese dolor. Como sabéis que suelo hacer, acá está ahí, ¿vale? Lo tengo hoy un poco más escondidillo. Está ahí. Le vamos a preguntar a la energía sagrada y ancestral de nuestro animal interior, de esa parte menos domesticada, y por favor no la domestiquéis nunca, que hay dentro de nosotros. Ese ser intuitivo, ese ser que se deja llevar cuando entra en un sitio y se le eriza la piel, esa sabiduría, ¿vale? Inherente que hay en nosotros. Como bichetes que llevamos aquí unos cuantos miles de años viviendo en la Tierra, por muy evolucionados que nos pensemos que estamos, en el momento en el que nos desconectamos con nuestra piel, algo mal estamos haciendo. Entonces vamos a preguntarle acá, ¿vale? Vamos a preguntarle al zorrillo si tiene algún consejo, nos dice algo que yo no haya visto para darnos fuerza interior. Venga, acá. Si me da la sensación... Ah, no, iba a decir que está todo dicho. Crecimiento. A ver yo cómo os explico esto. Crecimiento. ¿Cómo he cerrado la lectura de los oráculos lunares? Chicos, crecer duele. Crecer duele. Bueno, pues aquí lo tenéis. Crecimiento. Dentro de toda la fractura interna, dentro de toda esa grieta emocional que se sucede dentro de nosotros, hay un potencial tremendo. Y el otro día se lo oí a una compañera y es verdad. Todos hemos visto esas flores que se abren paso en el cemento, ¿vale? Y si hasta una flor puede romper el cemento con lo frágil, entre comillas, delicada y bonita que se supone que es, nosotros también. Nosotros también, siempre y cuando nos hagamos cargo de nuestro propio adulto interno, ¿vale? Está muy bien lo del niño interno, pero a ver cuándo nos hacemos un poquito de cargo de ese yayo interno que tenemos que nos está diciendo, céntrate, céntrate y venga, a lo real, a lo Saturno, ¿vale? Venga. Quería ver lo que se quedaba en el fondo. Cuidar el futuro. Pues chicos, es que nos vuelve a confirmar la energía, nos vuelve a recordar que lo que queramos construir o lo que queramos realizar está en nuestras manos, ¿vale? Aunque con esa carta de las Fates de la primera tirada del Dreamkeeper Tarot nos recuerde que la vida tiene sus ciclos y que hay cosas que no dependen de nosotros, estamos de acuerdo todos en eso, pero nosotros somos los alquimistas, nosotros somos los arquitectos e independientemente de lo que nos pase o nos deje de pasar, el poder interior y la madurez interior está en ponerle presencia y conciencia a eso que nos esté pasando para accionar, para ocuparnos y para no reaccionar y no preocuparnos, aunque tengamos que pasar por esas fases también para poder hacer ese crecimiento. Así que me ha encantado leernos, porque os recuerdo además que ya sabéis que todos estamos en este mismo proceso personal, cada uno en un ámbito de vida diferente o en un área de vida diferente. Espero que os haya servido de utilidad, que os haya gustado, que os sirva de guía y de luz. Recordad que esto no os va a solucionar nada, simplemente os va a dar un poquito de claridad o un poquito de tranquilo por aquí. O estas opciones tienes y ya luego tú decides. Muchísimas gracias por vuestro tiempo de visualización y nos vemos en el siguiente interactivo. Recordar, yo os lo he dicho, pero os lo repito, cualquier duda, sugerencia, comentario, lo que sea, me lo podéis dejar en la caja de comentarios, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, feliz cruce de umbral. Adiós.